Muy bien, en esta noche iniciamos un tema más de esta serie, Así dice la Biblia. Y este mensaje, esta disertación, la he titulado Lo que la Biblia dice acerca del diezmo. El tema del diezmo es un tema que en este momento está causando polémica a través de diversas organizaciones espirituales. Algunos han llevado el tema a extremos en los que manifiestan que no hay que pagar el diezmo, otros manifiestan que sí hay que pagar el diezmo, sin hacer un estudio bastante profundo, bastante responsable, basado, fundamentado en la palabra de Dios. En esta noche quiero que lleguemos a la palabra de Dios de manera desapasionada, sin tener ningún prejuicio en nuestra mente, en nuestro corazón, sino dejando única y exclusivamente que la Biblia nos enseñe, que la Biblia sea la que nos hable, y en ella sabemos que se encuentra la inspiración del Espíritu Santo. En efecto, lo que queremos en esta noche es llevar un mensaje que sea directamente espiritual y no sea una pretensión puramente humana, por lo que se hace necesario invocar el nombre de Dios a través de la oración para que sea nuestra guía. Querido Dios, en este momento invoco tu santo nombre para que seas tú el dueño de este mensaje, para que tu palabra se predique sin prejuicio, para que el Evangelio fluya a través de este instrumento que tú has colocado aquí en tus manos y sea un mensaje puramente bíblico, puramente inspirado por Dios, sin ponerle ni quitarle a tu palabra, sino lo que en ella misma dice. Suplicamos, bendito Dios, que perdone nuestras culpas, que abra nuestro entendimiento, que nos dé el poder suficiente a través de tu Santo Espíritu para que tu palabra llegue a cada corazón y pueda provocar el arrepentimiento y salir de cualquier equivocación o cualquier pretensión extrema a la que se haya llevado por falta de conocimiento. Oramos pidiendo la bendición reiteradamente en la predicación de este mensaje, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como dije antes, el tema del diezmo es un tema que en este momento y en muchos otros tiempos ha causado polémica, división en las organizaciones cristianas. Algunas organizaciones defienden la práctica de pagar el diezmo de manera estricta y argumentan basándose en algunos versículos de la Biblia y manifiestan que el diezmo está en vigencia. Otras organizaciones manifiestan que el diezmo no es bíblico en absoluto, que la Biblia no dice nada del diezmo o que el diezmo no se ampara, el pago del diezmo no tiene soporte en la Biblia. Otros dicen que no hay que dar diezmos ni ofrendas porque todo esto es prohibido, o que el que pida diezmos o pida ofrendas en una iglesia o enseñe que se pague el diezmo, que se lleven ofrendas, está en contra de la palabra de Dios. Yo lo que quiero en esta noche es no llegar a ninguno de los extremos, sino que dentro de una mente completamente libre de todo perjuicio, y lo único que me propongo en esta hora es dejar que la Biblia nos enseñe acerca de este particular. En efecto, voy
a permitirme leer primero que todo en el libro de Samuel, en el capítulo 8 y versículo 13. Dice así: dijo pues así: hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. El versículo 15. Repito este versículo: diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Cuando el pueblo de Israel empezó a suplicarle a Samuel que nombrara un rey, y a pedirle a Dios que ellos querían un rey, Samuel le dijo que esa práctica era una práctica pagana, y Dios no quería que nadie se enseñoreara de su pueblo, sino que su pueblo dependiera de él mismo. También le dijo el profeta Samuel al pueblo de Israel que en el evento en que llegase a nombrar un rey, tenían ellos que llevarle un diezmo a ese rey, porque esa era la práctica de los reyes en esa época. Esa práctica la estaban llevando en toda la región que se denomina la Media Luna, la región fértil de la Media Luna. O sea, en esa época las culturas desarrolladas circunvecinas no eran otras que las culturas de Babilonia, o sea, las de Ur de los caldeos en ese entonces, y la cultura de los egipcios. El reino egipcio había sido plantado a la ribera del río Nilo, mientras el reino de los caldeos estaba ubicado en Mesopotamia, o sea, entre ríos, significa Mesopotamia, ubicado allí entre el Tigre y el Éufrates. Dos ríos que salían del huerto del Edén, porque el mismo sitio, pues, que se llamó huerto del Edén, después tuvo otros nombres como Ur de los caldeos, como también se le llamó Babilonia o Babel, y después se le conoció con el nombre Irak. En estas regiones, estos reyes paganos pedían el diezmo de sus súbditos. Entonces el diezmo era una práctica pagana de los reyes que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios. Es que en Babilonia nacieron muchas prácticas paganas y que después fueron traficando con esas prácticas, tales como el bautismo por aspersión. Eso nace en Babilonia. El rosario también nace en Babilonia. En Babilonia nace la confesión de pecados. Y en Babilonia nace la adoración a las imágenes. Es una cultura de las más antiguas que se conozca, pero esa cultura que se conozca por la vía que nosotros conocemos a través de la Biblia, porque hay otras culturas como la china y la cultura hindú, pero estas culturas estaban en otra parte que no tienen nada que ver con las influencias de la palabra de Dios, no tienen nada que ver con la influencia del pueblo de Israel. Estoy hablando de las culturas que influenciaron a las doctrinas que hoy la iglesia popular también ha arrastrado a nuestros días. Bien, entonces allí el profeta Samuel les dice cómo tenía que suceder y que el diezmo iba a pedirlo el rey. Bien, entonces
con esto quiero indicar que el diezmo fue práctica pagana. Hay muchas cosas en la Biblia que después se practicó el pueblo de Israel, pero que fueron prácticas paganas, pero que pasaron a ser leyes o prácticas también divinas. Por ejemplo, el sacrificio era una práctica pagana y después hubo un sacrificio también en el pueblo de Dios, pero el sacrificio del pueblo de Dios fue el sacrificio de animales, y el sacrificio de las religiones paganas eran animales y también seres humanos. La práctica del diezmo después fue llevada a otros niveles, como lo vamos a ver en esta noche. Bien, entonces la primera referencia que hacemos de ofrendas, porque en esta noche tengo que hablar de ofrendas y tengo que hablar también de diezmo. Diezmo y ofrenda están muy ligados y son muy importantes en el desarrollo de este tema. Las ofrendas tienen un nacimiento o un surgimiento en el libro del Génesis. Por eso es que encontramos que los primeros ofrendadores fueron los dos hijos de Abel, los dos hijos de Adán, el hijo mayor de Adán, que se llamaba el primogénito Caín, y el otro hijo que se llamaba Abel. Y dice la Biblia así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Veamos bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Aparece aquí en el versículo 3 y 4 los hijos de Adán trayendo ofrenda a Dios. La Biblia dice que Abel ofreció las primicias de las ovejas, de lo más gordo de sus ovejas. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero Caín trajo frutos de la agricultura, de lo que él sembraba, quizás cereales. Le llevó a Dios un presente, no sabemos exactamente en qué consistía esa ofrenda. La verdad es que de alguna manera agradó a Dios la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín. Generalmente Dios pedía corderos, pues el cordero era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Quizás por esto pudo haber tenido mayor aceptación. Desde un comienzo el cordero así es símbolo de la redención nuestra a través de sangre, y era la sangre de un cordero sin mancha. De todas formas, en este caso encontramos las ofrendas. ¿Cómo llegan ellos a ofrendar? Aquí la Biblia no nos dice que Dios ordenó que ofrendaran. No aparece eso, pero lo que pasa es que de todas maneras, aunque la Biblia no dice exactamente que Dios lo ordenara, de alguna forma Dios tuvo que haberse comunicado con Adán acerca de las ofrendas, y Adán tuvo que haberle comunicado a sus hijos que a Dios había que entregarle parte de las ganancias, como un reconocimiento de la soberanía divina y como un reconocimiento de que todo lo que la tierra produce proviene por bendición de Dios. En estas condiciones llevaron ellos una ofrenda cada uno, y pues hay que observar que la ofrenda no fue rechazada por Dios, sino de mucho agrado la ofrenda de Abel. Este es uno de los primeros puntos donde el hombre aparece ofrendando, pero no era un diezmo, esto era una ofrenda. Aquí no aparece, ahí no nace el diezmo. El diezmo empezó a practicarse muchos años después. Esto ocurre en el comienzo de la existencia de la humanidad. O sea que en el mundo antediluviano, en los 2000 años aproximadamente en que transcurre el mundo antediluviano, entonces no hay absolutamente nada de registros acerca de que el mundo antediluviano hubiera llevado un diezmo. Ya en el capítulo 14 del libro del Génesis, por primera vez aparece la palabra diezmo en la Santa Biblia,
y veamos cómo ocurre este episodio. Dice aquí la Biblia: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vemos aquí que hubo una guerra entre 9 reyes, 4 contra 5. El pueblo de Israel, el pueblo de Israel no existía en ese momento. Aquí existía solamente Abraham, pero de Abraham después es que surge el pueblo de Israel. Abraham era una persona que peregrinaba por aquellas naciones porque Dios lo había sacado de Ur de los Caldeos y lo iba llevando paso a paso para entregarle las tierras por donde él mismo iba caminando. Se las ofreció Dios posteriormente. Estando por allí, resulta que unos reyes se llevaron a su sobrino Lot con su mujer y todos los que con él estaban, porque estos reyes habían vencido a los reyes de Sodoma y de Gomorra. Entonces Abraham se alistó con 300 hombres que eran los empleados de él, y se fue detrás de estos reyes y los encontró allí contentos celebrando la fiesta, porque habían ellos ganado esa batalla, y cayó por sorpresa y los venció, porque con él estaba Dios, naturalmente. Cuando él viene de esa práctica, de esa guerra, posiblemente iba con la intención de entregarle el diezmo a uno de esos reyes. Considero que de pronto sería al rey de Sodoma, que era el rey más cercano, digamos, a la familia de Lot, porque el rey de Sodoma pues tenía mucho que ver con Lot, porque Lot se encontraba en Sodoma. Porque como esa era una costumbre, entonces, de entregar el diezmo de la guerra, porque el diezmo se le entregaba a los reyes cuando venían también, salían a la guerra, y cuando se ganaba la guerra, se entregaba el diezmo. Esa era otra práctica. Resulta que Dios, en su misericordia infinita y en su sabiduría inigualable, quiso que Abraham no fuera a entregarle el diezmo. Al parecer, esta fue la idea. No le fuera a entregar el diezmo a un rey impío, a un rey pagano. Quiso Dios que ese diezmo fuera entregado directamente a un rey misterioso, que es un prototipo, un símbolo directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y ese rey se llamó Melquisedec. En este asunto hay un asunto sumamente misterioso, y perdón la redundancia, porque aquí encontramos que este rey no hacía parte de los reyes que habían estado en el combate, ni de los reyes que no habían perdido la guerra, ni a ese rey le habían despojado absolutamente nada. La Biblia habla de un rey de Salem, que es rey de paz. Este rey no tiene principios de días, no tiene genealogía. ¿Y quién es el que no tiene principios de días? Ni principio, ni fin de días, ni genealogía. Pues solamente Dios. Entonces este rey misterioso este sacerdote misterioso aparece antes de que aparecieran los otros reyes. Como se adelanta, como que le aparece primero. Cuando se encuentra con el patriarca Abraham, entonces este rey le ofrece vino, símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y le ofrece pan, símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, le está entregando el vino
y le está entregando el pan. Y una vez que le hace esta oferta, esta entrega voluntaria y amorosa, le entrega también una hermosísima bendición. Entonces, como dice el apóstol Pablo, el mayor bendice al menor. Ese sacerdote era un sacerdote del Dios Altísimo. La Biblia dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios del Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces Abraham le entregó el diezmo de todo. Es decir, de todo lo que él había logrado sacar en ese momento, el diezmo se lo entregó a Melquisedec. Ahora bien, no sabemos qué hizo Melquisedec, porque de Melquisedec no se vuelve a hablar. Esto queda quieto, porque al parecer, y según la mayoría de los pensadores bíblicos y estudiosos, el Melquisedec pudo haber sido el mismo Señor Jesucristo, que le vino a recibir el diezmo. Ese sacerdote no lo encontraron o no se encuentra. Y el apóstol San Pablo dice que el orden de nuestro Señor Jesucristo, de ese sacerdocio, es el orden de Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin padre, sin madre, no, sin genealogía, sin principio de días. O sea, tiene todos los atributos, sin principio de días. Bien, llegando entonces en esta parte, ya encontramos que el diezmo le fue entregado a Melquisedec, pero de manera circunstancial, es decir, no había una práctica continuada, fue un hecho aislado. Fue un hecho en el que surge allí de manera espontánea. Él no venía planificando entregarle el diezmo a Melquisedec. Ese sacerdote él no lo conocía, pero como era un hijo de Dios, identificó que ese sacerdote tenía una mayor investidura que todos los reyes. Su aspecto, su semblante, su carisma espiritual le dio confianza a Abraham y le hizo entrega material del diezmo. No fue una cantidad de dinero en efectivo, es decir, en ese momento no le entregó el 10% de pronto en billetes. Le entregó los objetos, porque así se pagaba el diezmo, en cosas, generalmente. Eso fue lo que hizo entonces Abraham. Ahí encontramos en el libro de Génesis. Transcurren muchos años, Abraham no sigue pagándole diezmo a ninguno, porque ¿a quién le iba a pagar diezmo? No había un sacerdocio. Melquisedec se vieron en ese día y no más. Entonces, como dije antes, hecho aislado, hecho circunstancial. Encontramos nuevamente la palabra diezmo en Levíticos 27 y Levíticos capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio, en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Entra a ser un mandamiento, no hace parte de los 10 mandamientos de la santa ley de Dios escritos en tabla de piedra con el dedo mismo de Dios, no. Pero sí es un mandamiento no de Moisés, como dice la gente, que
los mandamientos de Moisés. No, Moisés no tiene mandamientos, los mandamientos se los dio Dios a Moisés. Le dio unos en tabla de piedra y otros se los entregó de manera diferente, solamente por palabra. Este mandamiento fue entregado por Dios a Moisés por palabra. Pero veamos por qué ocurre esto. La Biblia nos va enseñando todo el por qué surge el diezmo, por qué surge el pago del diezmo de una manera ya legítima delante de Dios. Y Jehová dijo a Aarón, al versículo, Jehová le dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes. Y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, así hablarás a los levitas, y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibiréis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda a Jehová al sacerdote Aarón. Aquí encontramos la causa del diezmo. Aquí encontramos hasta en este versículo, estos versículos que hemos leído, encontramos dónde se fundamenta, cuál es la causa, de dónde se nutre este precepto. La palabra perpetuo en la Biblia no es como nosotros lo pensamos, porque es que la Biblia no nos enseña como nosotros estamos enseñados a pensar. En la Biblia se usa la parte por el todo. Por eso cuando dice que el Señor Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el seno de la tierra, encontramos que tomó una parte del día viernes, el día sábado completo, y una fracción en el día del domingo. Ahí están los 3 días, porque se usa la parte por el todo. Y en muchas de las predicaciones y de las enseñanzas de los discípulos se toma también la parte por el todo. Esto es para que lleguemos con una mente ensanchada y clara acerca de cómo la Biblia enseña las cosas, que es muy diferente a como a veces las pensamos. Por eso cuando dice también el apóstol que la mujer se salvará teniendo hijos, eso es tomando una parte por el todo, porque la mujer también se salva por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tenga hijos o no tenga hijos. Entonces por eso no podemos tomar una doctrina y llevarla a la fuerza sin interpretar un texto con el contexto. Por ejemplo, aquí dice que será pacto perpetuo. Esto no quiere decir que esta doctrina de pronto va a llegar hasta el reino eterno, o sea, hasta la tierra nueva y el cielo nuevo que Dios nos va a traer, porque hay doctrinas que pasan, o hay mandamientos que pasan todas las etapas de este mundo, incluso se remontan a la nueva tierra y al nuevo cielo, como es el caso de los mandamientos de la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, como dice la Biblia acerca del sábado, que les prediqué en otra oportunidad, que dice que como el cielo nuevo, en Isaías 66, como el cielo nuevo y la tierra nueva que hago permanecerá para siempre, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. Es un mandamiento, el 4.º mandamiento, escrito con el dedo de Dios, que
que ha pasado por todas las etapas, estando en vigencia todavía. Pero aquí la palabra, el diezmo pacto perpetuo, estaba significando que esto llegaría hasta el momento en que Dios lo iba a perpetuar, digamos, por una temporada o por un tiempo limitado también. Y esto lo vamos a ver poco a poco a medida que se vaya desarrollando este mensaje. O sea, este precepto tenía que ir con lo mismo, es decir, ligado a su nacimiento. ¿Qué quiero significar con esto? Este precepto tenía que ir ligado al surgimiento del mismo, o sea, a la causa, el precepto y la causa. ¿Por qué nace el precepto? Precepto es mandamiento. ¿Por qué nace entonces este mandamiento? Nace este mandamiento porque Dios deja una tribu, son 12 tribus de Israel. Entonces pone 11 tribus a trabajar y una tribu a que no trabajara en ningún trabajo secular. Una tribu queda para el servicio de Dios. Más o menos 10.000 hombres en ese momento podían servir al templo, podían servirle a Dios en el templo. Aproximadamente unos 10.000 hombres. Todas las tribus en su conjunto no podían producir, ni en finca ni se les dejó tierra. Porque Dios es muy sabio en su infinita misericordia. Primero que todo, quiso que el egoísmo del pueblo de Israel pues quedara un poquito disminuido con este mandamiento. Porque cuando ellos estaban entregándole a Dios, además, el diezmo no era para entregárselo a Leví. Ellos eran los que lo consumían y se lo comían, una parte de ellos. Porque el diezmo era para Dios. La Biblia dice que el que pide el diezmo es Yahvé o Jehová, dependiendo de la versión bíblica o como usted lo pronuncie. Entonces el diezmo fue solicitado directamente para Dios. Pero Dios dice que Él iba a tomar a la tribu de Leví como sus propios hijos, es decir, como algo suyo, como para Él, pues todas las tribus, hijos de Dios. Pero ese pueblo lo apartaba directamente para Él. Entonces la tribu de Leví es mía, o sea, los hijos de Leví son míos, ellos son míos. Entonces los tomo yo, dice el Señor, y a ellos les voy a entregar el diezmo. Vean ustedes cómo es de bonito esto. Resulta de que el diezmo, como eran 11 tribus, al darle el 10%, ellos iban a tener una porción más, ¿no? Es decir, ellos tomaban del diezmo, de 10 tribus tomarían 100 partes, digamos, tomarían 100 partes. Más sin embargo, como había una tribu más, porque eran 11, entonces tomaban 110 partes, diríamos. Esto no parecía bien. Entonces, ¿qué pasó? Una parte, o sea, el diezmo del diezmo, para que todo quedara igual, tenía que ser entregado a otro personaje muy importante, era el sacerdote Aarón. Entonces el sacerdote Aarón se toma el 10%, que es el diezmo de los diezmos, porque a Aarón no se le dio absolutamente nada. Aarón se le dejó sin nada, para que Aarón quedara libre delante de Dios. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás, dice el versículo 20, parte. Ni se le dio heredad, ni se le dio parte. Yo soy tu parte, le dice Dios. O sea, yo soy tu parte, yo soy su salario. Y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Qué lindo. Dios era la parte, Dios es la heredad. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Entonces, en la parte final, o sea, en el versículo 28, es donde manifiesta que los hijos de Leví, el 10% se lo tenían que entregar también al pueblo se lo tenían que entregar a Aarón. Ahí vamos mirando cómo todas estas cosas son tan bellas. Y va mirando un compartimiento. Vea cómo quedan las cosas equitativas. Entonces así esta tribu queda también con una parte igual a las otras tribus. Así es como se vino desarrollando. Pero ¿cuál era el objeto que Dios hizo con esto? Que estas personas que se dedicaban a servirle a Él, se dedicaran de lleno de tiempo completo y no tuvieran que estar pensando, diga, pero es que yo no puedo ir a trabajar en el templo,
porque no tenemos que comer, porque no tenemos que beber, porque me toca ir a trabajar para pagar el arriendo, para ganar ganar la manutención de mis hijos, de mi familia, de mi esposa. Tengo que irme a ganar el salario allí donde el amigo, donde el vecino. No, mi querido hermano, Dios puso a estas tribus al servicio de Dios, pero le entregó la manutención absoluta para que ellos no tuvieran que concentrarse en nada de los asuntos seculares. Lo de ellos era puramente espiritual. Podían dedicarse de tiempo completo al sacerdocio, porque estas personas ya tenían asegurado su alimento, su manutención, y antes sobreabundaba y sobraba. Bien, entonces ahora en Deuteronomio 12:17 dice la Biblia así: ni comerás en tu población el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de los votos que prometeréis, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Aquí es donde la Biblia explica claramente que Dios escogía un lugar donde ubicar el diezmo. Entonces dice aquí en la parte, en el versículo 21, el versículo dice: si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tu puerta, según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela. Bueno, ahí le está explicando todas las cosas, cómo tenía que manejarlo del diezmo. Entonces, el diezmo tenía un lugar específico donde llevarlo. Se llamaba el alfolí. Pero primero intentemos a definir qué significa diezmo, porque es que diezmo tiene una significación específica. La palabra diezmo en hebreos significa o se pronuncia maaser. Maaser es la pronunciación en el hebreo, y en el griego apodekató, y apodekató significa el 10%, y maaser significa exactamente igual, el 10%, tanto en griego como en hebreo. Las dos significaciones son exactamente igual. Así es que era el 10% de lo que ellos producían, que le entregaban a esas tribus. Pero ahorita vamos a desarrollar cómo se daba o cómo se desarrollaba ese pago a Dios, cómo se le entregaba a Dios esa parte. El capítulo 31 y el versículo 5 en adelante de Crónicas, segunda de Crónicas, dice: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. En abundancia, dice la palabra. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que había prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. La cantidad era enorme, duraron 4 meses amontonando diezmos. Entonces el diezmo se llevaba a unas bodegas, a unos graneros, y esos graneros se llamaban alfolí. No se entregaban directamente en el templo, porque ¿cómo iban a llenar ellos el templo allí de cebada, de trigo? Porque el diezmo lo llevaba el pueblo de Israel en cereales, el aceite, todo lo que ellos producían, de eso pagaban el diezmo, a tal punto que cuando el Señor Jesucristo se encontró con los fariseos en su época, manifestó que ellos llevaban diezmo, o sea, que los
fariseos diezmaban el eneldo, las semillas, mejor dicho, el eneldo, la menta y otras plantas que se cultivaban en el solar de la casa, cosas muy mínimas, pero ellos eran muy meticulosos en todos estos detalles y diezmaban todas estas cosas. Por eso digo, el diezmo era global de los agricultores llevaban todo lo que ellos cultivaban, el 10% para las tribus de Leví. Además del diezmo había también otras ofrendas. El pueblo de Israel en sí estaba entregando aproximadamente un 30%, porque como después pidieron rey, y cuando hubo rey, pues había que llevarle el 10% al rey, según dijo el profeta Samuel. Entonces, más la cantidad de ofrendas que tenían ellos que dar, las primicias y todas estas cosas, eran cantidad. Mas sin embargo, pues Dios nunca faltó con sus bendiciones para su pueblo, y ellos daban con alegría. Entonces dice aquí, vacas de nuestras ovejas. A ver, el capítulo Nehemías, vamos a leer Nehemías capítulo 10, versículo 37 y 38. Entonces dice aquí: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de... perdón, estoy leyendo mal. Entonces dice aquí: asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite. El vino también se diezmaba, el vino y el aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibieran la décima de nuestras labores en todas las ciudades, y que estarían el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite. La casa del tesoro y el alfolí es lo mismo. Allí era donde se colocaban los diezmos, y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los postreros y los cantores, los porteros, perdón, y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. De esta manera el pueblo de Israel llevaba caudalosamente todas sus ofrendas, sus diezmos, con mucha determinación, con mucha alegría, y esta tribu jamás tuvo hambre, porque mientras Dios los tenía trabajando en su templo, cuando estuvieron ellos sirviendo a Dios, pues Dios de todas maneras los mantuvo también abundados. Este diezmo nace, como dije antes, por una causa, porque quedó una tribu sin heredad, sin tierras, una tribu que Dios sacó para su servicio, y esa tribu no podía de ninguna manera quedar sin alimento. Entonces la causa del diezmo en sí, ya reglamentado como ley, fue para que se alimentara, se nutriera la tribu de Leví, toda la tribu, no solamente los sacerdotes, sino toda la tribu. Pero no solamente el diezmo estaba determinado para estas personas, el diezmo también era para que comieran los huérfanos y las viudas y los extranjeros, aquellas personas que de alguna manera deambulaban por ese pueblo y no tenían medios económicos. Siempre Dios tuvo en cuenta todos estos detalles. Así que estos pobres, esta gente muy pobre, comían de ese diezmo. Esos se nutrían de ese diezmo, porque el diezmo no era solamente para las tribus de Leví, también era para estas personas. Y dice así la Biblia en Amós, versículo 4, capítulo 4: oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decid vuestros señores, traed, que decid a vuestros señores, traed y beberemos.
Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí viene sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y vuestros descendientes con anzuelo de pescador, y saldréis por las brechas en una tras otra y seréis echados del palacio, dice Jehová. Y dice aquí el versículo 4: id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Aquí ya empieza el pueblo en Amós a recibir unas amonestaciones, y ya las cosas no eran tan bonitas. El pueblo llevaba el diezmo, pero no llevaba el corazón dedicado a la obediencia de Dios. Y se preparaba entonces para el pueblo salir a una deportación. Y en esa deportación el pueblo no iba a diezmar. Ellos aquí estaban diezmando y eran juiciosos con el diezmo, mas sin embargo descuidaron otros aspectos. Y al descuidar otros aspectos, Dios ya en ese momento los estaba sentenciando, porque ellos no estaban cumpliendo justamente con todo lo que Dios quería que ellos cumplieran. Cuando el pueblo de Israel tiene la deportación a Babilonia, porque el rey de Babilonia toma al pueblo de Israel y lo lleva cautivo, allí no había sacerdocio, porque el templo quedó destruido. Cuando no había templo, no habían diezmos. Cuando el pueblo era llevado a Babilonia cautivo, en esas circunstancias ya no había el alfolí, no estaba el lugar donde depositar los diezmos, ni tampoco la causa estaba dada, porque la causa desaparecía. ¿Cuál era la causa? Que la tribu de Leví tenía que ser alimentada. La tribu de Leví en el cautiverio quedaba fragmentada, pero después de que vinieron del cautiverio, como lo leímos también, cuando ellos volvieron del cautiverio, después de los 70 años, volvieron del cautiverio, volvió el sacerdote Nehemías, volvió Nehemías y Esdras, y reconstruyen el templo, y una vez reconstruido el templo, vuelve otra vez la práctica del diezmo. Allí se les enseñó y ellos siguen diezmando, una vez más continúan diezmando. Esos son hechos muy importantes. Entonces, el Malaquías capítulo 3 y el versículo 8, aquí hay una expresión muy clara, y dice así la Biblia: ¿robará el hombre a Dios? Es un interrogatorio que le hace Dios al pueblo. Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta es que la da el mismo Dios, y dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Dios pregunta, Dios responde. O sea, Dios pregunta y Dios les responde en qué el hombre ha robado. Y dice: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí en esta parte, Dios en su misericordia llama al pueblo de Israel, porque al parecer este pueblo, con la deportación a Babilonia, cuando estuvo allí durante 70 años, es muy posible que perdió las costumbres de pagar el diezmo de manera juiciosa, y los que volvieron otra vez a Israel, porque no todos volvieron, los que regresaron, ya se habían acostumbrado a no traer diezmos, se habían acostumbrado a otro tipo de culturas, había una fusión religiosa. También habían unas prácticas que ya no eran tan puras. De todas maneras, aquí vemos a Dios disgustado con el pueblo de Israel, porque la práctica del diezmo no era tan abundada como inicialmente se vio en los anteriores capítulos y versículos que leímos. Y Dios le dice: tráigame en el diezmo al alfolí, o sea, las bodegas donde se depositaban los graneros, en los sitios específicos donde tenía que llevarse el diezmo.
y habrá alimento en la casa, en mi casa. Pero el diezmo no se pagaba todos los días o todas las semanas, como las prácticas actuales. Entonces el diezmo era llevado cada 6 meses, o cada año, o cada 3 años, dependiendo a veces del tipo de cosecha que los israelitas sembraban. Entonces en algunas partes encontramos donde la Biblia dice que cada año, y en otra parte cada 3 años. La cosa es que los diezmos se llevaban en cualquier tiempo cuando había cosecha, cuando había que llevar. Cuando quedaba muy lejos también lo podía vender las cosas, los elementos, porque quedaba demasiado lejos, podía vender los elementos, convertirlos en dinero y luego depositarlos en el tesoro del templo. Esto era también una forma de diezmar. Así que el diezmo no fue una práctica puramente muy sistemática en el sentido de que bueno, cada mes o cada 15 días o cada semana, dependiendo cómo provenga el pago en efectivo, porque los diezmos no se daban en efectivo inicialmente. Posteriormente, ya cuando hubo la moneda, cuando empezó el dinero a circular, pues aquí también menciona la Biblia de que podían vender esos elementos y convertirlos en dinero. Esas eran las prácticas que el pueblo de Israel llevaba a cabo. En el Nuevo Testamento, ya entrando a San Mateo, en el libro de San Mateo, el capítulo 23 y el versículo 32, entonces 23, Mateo 23, entonces dice San Mateo: ay de vosotros, escribas y fariseos, 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cuando vino el Señor Jesucristo, la doctrina del diezmo se estaba practicando normalmente. A tal punto que el Señor, en cierto modo, pues miró esos pequeños detalles y les dice así a ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas porque son muy rigurosos, es decir, son muy efectivos en pagar el diezmo, eso está bien, pero entonces dejan unas cosas que son de mayor importancia: el amor, la misericordia. Lo que significa con esto que en la época del Señor Jesucristo se estaba llevando el diezmo, porque a pesar, ¿no? Observemos qué es lo que sucede, a pesar de que en ese momento el pueblo estaba sometido al imperio romano y los gobernantes de la época eran romanos, de todas maneras había un templo que se le respetaba al pueblo de Israel para ejercer su culto, su práctica de adoración a Dios, y ellos podían efectivamente desempeñarse en el templo, los sacerdotes, en la tribu de Leví, en las mismas condiciones, los que habían regresado y los que se habían vuelto para el pueblo de Israel, podían en ese momento practicar la doctrina que Dios les había mandado, lo que Dios le había enseñado a Abraham, lo que Dios le había enseñado a Jacob, lo que Dios le había enseñado a Isaac y lo que Dios les enseñó a través de la Santa Ley en el monte del Sinaí. Todo esto ellos lo podían practicar sin ningún estorbo, porque los gobernantes de Israel respetaban la religión de los judíos y les respetaban todos sus ritos y todas sus prácticas. Así que libremente se estaba llevando a cabo, porque cuando estuvo el Señor Jesucristo predicando había templo, allí estaba el templo, y el templo estaba en ese momento, estaba funcionando en su sacerdocio normalmente. Pero resulta de que después, vamos a leer también en el libro de Lucas, en el capítulo 18 y el versículo 12. En Lucas 18, 12, dice así la Biblia: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esto lo dijo el fariseo. Es una parábola de un fariseo y un publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí vemos cómo el Señor Jesucristo hace una alusión al pago del diezmo, a la práctica
de traer los diezmos. Y esto de un fariseo que le estaba diciendo a Dios: mire que yo no soy tan malo como los demás, yo soy una persona tan buena que yo pago el diezmo, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, o sea, soy estricto en todo esto. Esto significando cómo ellos practicaban el diezmo, eran bastante estrictos en el pago del diezmo, a tal punto que ni siquiera las semillitas o las plantas ornamentales las dejaban sin diezmar. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo también les recalcó que a pesar de esto tan importante, descuidaban otros aspectos, tales como la justicia, entonces el amor. Y resulta que el Señor Jesucristo les dijo también a sus seguidores en su momento, y a quienes le escucharon y hoy a nosotros, que si nuestra justicia no es mayor a la de los fariseos y de los escribas, no podemos entrar al reino de los cielos, porque ellos eran muy prácticos en unas cosas y en otras descuidaban lo más importante, porque todo lo que Dios exigía también, no solamente la obediencia en esos aspectos, sino la obediencia en otros aspectos, como era el amor, la misericordia, la piedad. Entonces, en el libro de Hechos de los Apóstoles, bueno, entonces llegamos aquí a la parte final. Estamos aquí en un pacto. ¿Qué pacto es este? Este pacto fue un pacto hecho con la sangre de machos cabríos, con la sangre de corderos, de animales. ¿Cuándo empieza entonces el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento no empieza en Mateo 1:1 y se termina en Apocalipsis 22:21, no es así. Aquí empiezan los 4 evangelios, la lectura y la historia de los 4 evangelios, pero el Nuevo Testamento empieza el mismo día en que el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, un viernes en la tarde, ya a punto de rayar el día del reposo, el día del sábado, es cuando nace el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. ¿Por qué nace el nuevo pacto? Porque allí, cuando muere el Señor Jesucristo, entrega su sangre, y con esa sangre se está firmando el nuevo pacto. Entonces, al terminarse el antiguo pacto, se empieza inmediatamente el nuevo. ¿Qué sucede entonces? En el antiguo pacto había un sacerdocio que se llamaba el sacerdocio levítico. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que hubo truenos, relámpagos, se sacudió la tierra terriblemente, y entonces en ese momento salieron cuerpos de santos, salieron cuerpos a la resurrección. Hubo una resurrección parcial en ese momento, pero hay una hazaña extraordinaria que es la que tenemos que tener muy en cuenta en este momento, en este estudio que se está llevando a cabo, como dije antes, sin apasionamientos, sin prejuicios de ninguna naturaleza, con una mente contemplativa solamente de la palabra de Dios, sin llegar a extremos de ninguna índole. Por eso hemos dicho la verdad sobre esta parte, que el diezmo fue una ley que Dios entregó, es una ley que se encuentra ahí registrada en la palabra de Dios. No es como algunos predican, que el diezmo es una cosa de Moisés y que es un asunto que surge caprichosamente por Moisés. Otros dicen que no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Cómo no va a ser bíblico? Efectivamente que es bíblico. El Señor Jesucristo lo presenció, lo dijo, lo habló. Bíblico, efectivamente bíblico. Pero ¿qué ocurre? Cuando el velo del templo se rompe, de arriba a abajo, inmediatamente cuando se rompe el velo del templo, estaba rompiéndose también el pacto. El templo, cuando se rompe el velo del templo, se rompe el pacto o se termina el pacto antiguo para iniciar el nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento. ¿Qué había detrás del velo? Estaba el lugar santísimo, y en ese lugar santísimo era donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná del cielo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en ese momento con esa simbología o con ese? Eso no es un símbolo, ya es un acto real, es un hecho efectivo, ya es un hecho. ¿Cuál es el hecho? En que ese lugar santísimo ya no tenía nada que ver con lugar santísimo, ya ese lugar era un lugar como cualquier otro lugar. Se cumple en ese momento también lo que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, cuando ella le dijo: los judíos dicen que hay que adorar allá en ese templo, pero nuestros padres dijeron que había que adorar aquí en este monte. Y el Señor Jesucristo dijo:
el día llega y la hora es que ha llegado, que los verdaderos adoradores de Dios tendrán que adorar en espíritu y en verdad. O sea, allí el templo, se terminaba el sacerdocio levítico, moría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no había que matar más corderos. Ese sacerdocio quedaba extinto. Pero el pueblo de Israel, como no aceptó a Jesucristo como su Salvador, ni lo vio como alguien que venía de parte de Dios a iniciar un nuevo pacto, el sacerdocio levítico siguió normalmente ejerciendo. Y entonces los sacerdotes siguieron oficiando como si nada hubiese sucedido. Aunque el velo del templo se rompió, quizás fabricaron otro velo y continuaron de la misma manera. Y el sacerdocio quedó normalmente funcionando. Así que el Señor Jesucristo muere en ese momento y el templo estaba en pie y el templo estaba funcionando y el sacerdocio siguió funcionando. Entonces siguieron llevando los diezmos, porque el pueblo de Israel no ha creído, todavía no ha creído. Hay un 2% en Israel que son cristianos, el resto siguen siendo judíos que llevan sacrificios y no creen de ninguna manera cree que ellos tuvieron la visitación de nuestro Señor Jesucristo y que en Él se cumplieron las Escrituras y que estamos en un nuevo pacto. Pero como ellos no creyeron ni ellos creen, pues para ellos sigue el diezmo, sigue todo igual allá, mientras tengan templo, porque cuando no tienen templo, en la diáspora o en la dispersión, ellos no podían, porque ellos son curiosos, son juiciosos en ese aspecto, y los judíos son muy generosos para dar. Por eso también ese pueblo ha sido grandemente bendecido ahorita mismo, a pesar de que hace poco inició esa nación, pero es una nación bendecida. Entonces, ¿cómo inicia el asunto? Veamos nosotros aquí lo que sucede. Ya tenemos el nuevo pacto, ya inician los apóstoles a predicar un evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el evangelio de la muerte, la resurrección de Jesús, del perdón de los pecados es en Jesucristo, que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida, y que nadie podía ir al Padre sino por Él, o que nadie puede ir al Padre sino por Él, que en Cristo es la salvación perfecta. En este mensaje que los apóstoles empiezan a predicar, hay un rechazo por el pueblo judío y se divide entonces, porque no podía el cristianismo y el judaísmo estar juntos. La pena de muerte fue impuesta inmediatamente por parte del gobernador romano porque no aguantaba la problemática. A los discípulos los llevaban a la cárcel, los ángeles de Dios le abrían las puertas y los mandaban nuevamente a predicar al templo, y salían de la cárcel y los veían allá en el templo otra vez predicando. Esto era una cosa difícil para ellos. Entonces, ¿qué hizo el pueblo cristiano? Tuvo que empezar, ya no podía predicar permanentemente ya en el pueblo, en los templos, porque inicialmente ellos predicaban en el templo. Se llegó el momento en que ellos tuvieron que salir a diversos lugares, y unos salieron para diversos lugares de Asia Menor. Por eso habla la Biblia de Tiatira, de Filadelfia, de la iglesia de Esmirna, de Éfeso, porque eran los lugares donde ellos salieron también a predicar a otros sitios, y ya no siempre en sinagogas judías, sino que ellos predicaban en los hogares, predicaban en hogares de otros hermanos. En cualquier casa podían reunirse y predicar el evangelio donde permitieran predicar el evangelio, porque ya no había templo. Entonces, ¿qué ocurre con el templo? El templo ya no significaba tanto. ¿Por qué? Porque en Jesucristo ya las cosas son diferentes. Nosotros somos el templo. La Biblia dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tendréis de Dios y que no es de vosotros. Por eso tenemos que cuidar nosotros este cuerpo que tenemos, y tenemos que saber cómo lo cuidamos, qué es lo que vamos a beber, qué es lo que vamos a comer, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo del Espíritu Santo no lo podemos llenar de cocaína, de bazuco, de marihuana, de whiskies, de una cantidad de venenos, porque es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Ese tema lo tenemos que practicar, lo tenemos que desarrollar en otra oportunidad. Entonces, no existiendo templo, porque el templo fue destruido a los 70 años después, como dije en una predicación anterior. El templo Dios mismo entregó al pueblo de Israel en el año 70, cuando vinieron las tropas de Tito, y entonces fue destruido el templo.
estando destruido el templo, estando extinto el sacerdocio, o desde el mismo momento en que muere el Señor Jesucristo, entonces no hay causa, ya no había causa para qué, para llevar el diezmo. Y como los cristianos predicadores podían solicitar diezmos, y el diezmo tenían que llevarlo al alfolí, llevarlo allá, para un sacerdocio que mataba ovejas, que sacrificaba chivitos, que sacrificaba palomas. Como no eran necesarias esas palomas, ¿para qué tenían ellos que sostener allá ese diezmo? Pero sí seguía una iglesia. Esta iglesia era en el orden de Melquisedec. En el orden de Melquisedec también se pagó el diezmo. Mas sin embargo, no fue sistemática. Observen ustedes que lo pagó de manera espontánea, de manera temporal, de manera así como un reconocimiento a esa soberanía de ese sacerdote. Pero no fue enseñado a que le siguiera llevando el diezmo a Melquisedec, lo que en sana crítica nos lleva aquí a pensar que cuando el Señor Jesucristo muere, Él se convierte en el sacerdote. Entonces, ¿quién es el sacerdote? Ya no era Aarón, ya el sacerdote no era Caifás, ya el sacerdote no era de la línea levítica, sino que el sacerdocio se cambia y ya deja de ser de la línea levítica y se viene el sacerdocio por las tribus de Judá. O sea, el león de la tribu de Judá que ha vencido, como dice la Biblia, para abrir el libro y desatar los sellos, que es Jesucristo, ese león de la tribu de Judá se convierte ahora en el sacerdote. Y vean ustedes cómo la tribu de Leví termina su periodo. Hasta ahí, por eso dice, será por pacto perpetuo o por tiempo perpetuo. Esto que dice perpetuo era hasta el fin de ese periodo, hasta que eso terminara. Hay muchas cosas en la Biblia que dicen perpetua y que ustedes van a darse en cuenta en algún momento posterior que se haga algún estudio perfectamente determinando este enunciado, el enunciado perpetuo. Entonces era perpetuo desde el día que surge la tribu de Leví al sacerdocio hasta el día en que se extingue ese sacerdocio. Entonces entra el sacerdote es Jesús. Entonces dirían ustedes, pero lo mismo, hay otro sacerdocio. Además también viene con el orden de Melquisedec. El templo pues ya somos nosotros mismos y también nosotros construimos lugares donde reunirnos y hay gente que tiene que vivir y comer del evangelio. Efectivamente eso es así. Pero resulta que los discípulos, nosotros tenemos que llegar a la enseñanza que dieron los apóstoles. Entonces los apóstoles hicieron lo siguiente. Cuando el Señor Jesucristo muere, ahora estamos nosotros bajo la gracia. Pero resulta que bajo la gracia hay una entrega mayor a cuando se estaba bajo la ley. Bajo la ley y bajo estas normatividades rituales y todas estas cosas, las personas estaban determinadas, por ejemplo allí, a entregar solamente el 10%. Era el 10%, era algo allí que estaba encasillado. Eso estaba enmarcado dentro de una norma, el 10%. Pero mire lo que sucede ya en el Nuevo Testamento. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4 y el versículo 32 dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Mira qué hermosura de texto bíblico en el versículo 34. Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vuelvo a leer el versículo 34. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido
y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Aquí está diciendo la palabra de Dios cómo se desarrolla ese procedimiento. Los discípulos naturalmente necesitaban en ese momento desarrollar la obra de la predicación del Evangelio, y habían personas con necesidades económicas, había muchas personas que seguían el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos no tenían abundantes recursos económicos, habían viudas, habían huérfanos, habían desamparados. Estas personas recibían ayuda por parte de los apóstoles, porque a los apóstoles se les entregaba a la cantidad de dinero, pero muy diferente a como se hace hoy en algunas congregaciones o por algunos medios televisivos, porque en este momento se están llevando a veces, o muy a menudo, estímulos que se le dan a las personas de manipulación. Y eso no era el caso de los apóstoles eran santos, puramente santos en ese momento, estaban llenos del Espíritu Santo, y todas las personas que le servían a Dios en ese momento eran personas entregadas, pero sumamente entregadas a Dios. Porque algunos dicen, no, es que como ahora estamos bajo la gracia, nosotros podemos hacer todo lo que se nos dé la gana, porque estamos bajo la gracia, no hay que enseñar ningún tipo de norma, no hay que enseñar absolutamente nada. No, Señor, estas personas eran santos en la forma de comer, eran santos en la forma de vestir, eran santos en la forma de manejar el dinero, eran santos en la forma de distribuir el dinero, y eran santos en la manera de entregar su dinero. Ellos no lo entregaban con malicia. Los que entregaban sus bienes a veces vendían terrenos completos y llevaban todos esos recursos y los ponían al pie de los discípulos sin ninguna duda, sin ningún resentimiento, ni pensando Pedro se los va a robar, porque conocían al santo Pedro, hijo de Dios, que era un hombre puro. Conocían a Pablo, a Bernabé, a todos estos hombres de Dios dedicados y entregando sus vidas, sus cuerpos al sacrificio, porque ellos recibían azotes a menudo. Por eso el apóstol San Pablo dijo, yo sí tengo en mi cuerpo las estigmas, o sea, las marcas, en griego estigma es marca, yo sí tengo las marcas de mi Señor Jesucristo. Estos hombres recibían esas ayudas, pero no era para robársela, echársela al bolsillo ellos y salir corriendo a comprar las vanidades más grandes del mundo, las mejores cadenas de oro, las mejores pulseras de oro, y llenarse de ostentación y de orgullo. Estos hombres, todo lo que recibían era para la obra de Dios, y en este momento las ofrendas tienen que darse, naturalmente, la iglesia tiene que entregarla, pero los pastores tienen que volver a entender, tienen que llegar al punto de que todo lo que entra para la obra debe de ser invertido en la obra, ya sea en el desarrollo de la misma, para compra de terrenos, de algún sitio de reunión donde poderse también ubicar y poder enseñar la palabra con un mejor acomodo, para que hayan elementos electrónicos donde cómo poderse transmitir, porque esto tiene unos costos. El poder transmitir la palabra por la televisión tiene unos costos. Todo tiene unos costos. El moverse un predicador de un pueblo a otro para ir a llevar el evangelio tiene unos costos, y los hermanos no deben de ningún momento de dejar de entregar sus ofrendas, pero tanto el que la entrega tiene que ser generoso, y tiene que ser una persona que lo que da, lo da de corazón y de manera voluntaria. Tiene que salir del corazón. Nadie le puede imponer a nadie en este momento, porque eso no es de Dios, y el que lo esté haciendo, mire a ver cómo se entiende con Dios. Pero nadie le puede imponer, hermano, usted tiene que dar 10 millones para la causa, usted tiene que dar 200 millones, usted tiene que vender esa casa y entregarla. Así no hicieron los discípulos. Ellos lo daban motivado por el poder del Espíritu Santo, por el amor, porque veían una obra que estaban haciendo y el sacrificio que había hecho nuestro Señor Jesucristo, y ellos estaban compungidos, estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de amor, dispuestos a entregarlo todo. Pero esto nadie les puso
nadie le dijo a una persona, camine y entrega tanto, no señor, usted tiene que decirle a sus hermanos, a la feligresía, aquí hay estas necesidades, o el evangelio necesita desarrollar su obra, porque de otra manera quedamos, pero espontáneamente lo que el corazón le diga, porque el que entrega poderosamente harto, recibe harto, o sea, el que da generosamente, recibe generosamente, el que da escasamente, recibe escasamente, pero esto no es una manipulación, no es que lo esté manipulando, ni esté en este momento diciéndole, tiene que entregar o tiene que llevar tanto, es que así es el mandato de Dios. Miren lo que dice el apóstol aquí, en el capítulo 9, 1 Corintios, dice el apóstol San Pablo, los derechos de un apóstol. ¿No soy apóstol? O sea, esa es una pregunta, es un interrogante. Dice, ¿no soy libre? Claro que era un apóstol y era libre. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Claro que lo había visto, no que se le apareció el día que cayó exhausto. ¿No sois vosotros mi obra del Señor? Claro, ellos eran ganados por el apóstol San Pablo. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Dice el apóstol. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no come de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Así nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Aquí está el apóstol San Pablo reclamando plenamente este derecho, haciendo ver que sí lo tenía, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo fue un pastor de sostén propio. El apóstol San Pablo no se apropió de los dineros, de las contribuciones que la iglesia daba, pero no quiso decir con eso que no tenía derecho. Él dijo, tengo todo el derecho, la misma ley así lo ordena. No pondrás bozal al buey que trilla, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, la persona que trabaja tiene que tener un salario, tiene que tener un sustento, tiene una familia, tiene que tener una manutención para la familia. Entonces, él dice, nosotros no hemos usado de ese derecho. O sea, Pablo y algunos otros, de pronto Pedro y otros apóstoles y otros predicadores, pues se sostenían con las ofrendas, que eran supremamente abundadas. Pero el apóstol San Pablo hacía carpas y él sabía muy bien trabajar, y a él le sobraba el trabajo donde llegaba. Entonces él trabajaba en el día, por la noche predicaba, los sábados se reunía, como dicen Hechos de los Apóstoles, a predicar el evangelio. Y en estas condiciones Pablo hacía el trabajo en esta manera. Mas sin embargo, es importante que la feligresía y los que escuchan este mensaje, que el ministro se mantenga de manera de tiempo completo predicando, porque entre más tiempo dure predicando, mucho mejor, y lo que Dios necesita es que la obra se desarrolle. Para que el ministro pueda sostener su familia y para que pueda sostenerse, naturalmente que se requiere de las ofrendas, pero es que las ofrendas nacieron en el Génesis y se van en el nuevo pacto. Observe usted que esto ya es en el nuevo pacto, ya Jesucristo había muerto a los apóstoles. Entonces nadie que predique que en el nuevo pacto no se deben de recoger ofrendas, o no deben los hermanos de dar ofrenda, este sería
un aliado grandísimo para Satanás. Porque ¿qué quiere Satanás? Que la obra de Dios no tenga recursos. Porque si no tiene recursos no puede levantarse, no puede prosperar, porque si no hay recursos económicos, pueden haber recursos humanos, pueden haber recursos de sabiduría, pueden haber recursos humanos muy bien formados para predicar, pero ¿cómo se manda un misionero a una región si no hay cómo darle para el transporte o no tiene para la manutención, para el alimento? La Biblia por eso dice que el obrero es digno de su salario, y cuando el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos, eso fue también lo que les dijo: no lleven bolsa, no lleven alforja. En una ocasión sí les dio para que llevaran, en otra oportunidad no, y les dijo porque el obrero es digno de su salario. El apóstol San Pablo dice que si nosotros vivimos del Evangelio, pues si nosotros trabajamos del Evangelio, podemos vivir del Evangelio. Pero ya miramos otro aspecto que también es muy interesante. Aquí en el capítulo 9 de Segunda de Corintios, y el versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esta expresión no puede ser usada para manipular a nadie, pero sí es un hecho real, porque el apóstol San Pablo no era un manipulador. El apóstol San Pablo era un gran predicador obrero de Dios, a tal punto que él dijo: ya no vivo yo. El apóstol San Pablo perdió de vista la vida material, en el sentido de digamos, las pasiones materiales, las pasiones de la carne las venció por completo. Dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que antes vivía en la carne, lo vivo en el Espíritu. Y ya voy a concluir ahí. Cada uno dé como propuso en su corazón, y aquí es donde quiero llegar. Repito este versículo: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también gana. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, no quiero en ningún momento, y apreciar al pastor y la persona que me escuche o que tenga la oportunidad de ver este mensaje, no le estoy diciendo al que esté dando diezmo en alguna iglesia que está haciendo mal, o que no lo haga, o que no sé qué. Si lo propuso en su corazón, lo está dando alegremente, pues délo. Si eso es lo que usted propuso, ¿cómo le voy yo a decir no dé el 10%? O si está dando el 20%, pues del 20%. Si está dando el 50%, allá usted verá cómo se defiende. El Señor Jesucristo no le impidió a una viuda que entregó dos monedas, dos blancas. Era todo el dinero que ella tenía, no tenía más. Los ricos daban de lo que sobraba, pero ella lo tenía todo. El Señor Jesucristo no se lo impidió. Si lo está dando, pues délo. Los discípulos tampoco le impidieron a aquellos que vendían su casa y entregaban todo, porque Dios sabe cómo suple esa necesidad de esa persona. Lo que no es bíblico es que la persona le diga que tiene que llevar necesariamente el 10% cada semana o cada vez que le paguen el sueldo, porque así no está en este nuevo pacto, no es así. Además en la manera como el diezmo se pagó, no encaja tampoco con nada de esto. Entonces, en este nuevo pacto, en este nuevo sacerdocio, si usted dijo yo doy el 10%, pues délo, y no tiene ningún problema ni ningún pecado. Si dijo doy el 5, o doy el 20, o doy el 30, o doy esporádicamente una buena ayuda, lo importante es que apoye. Si es miembro de alguna iglesia cristiana que está predicando el Evangelio y usted ve que está en una buena doctrina, tiene que apoyar, necesariamente tiene que apoyar con lo que Dios, los recursos que Dios le haya dado. Debe de hacerlo, pero debe de hacerlo de corazón. Si no quiere dar nada, nadie le puede obligar a que dé. Pero las bendiciones de Dios, también dice aquí el apóstol San Pablo: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió Dios a los pobres su justicia, y permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera
y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esto lo está diciendo el apóstol San Pablo, no Malaquía. Para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, a la cual produce por medio de nosotros acción de gracia de Dios. Y dice aquí, en la parte final, Cristo por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa